Lo que vimos en la clase anterior es la relación que existe entre las casas y las partes del cuerpo, ¿sí? Y sirve muchísimo entender esto visualmente, que somos este ser, este niño, ¿ok? Y que la carta natal es una especie de diagrama de este ser en potencia que está en nosotros, que está naciendo, ¿ok? A pesar de que ya nacimos. Y habíamos visto también que hay una relación entre los septenios, es decir, los segmentos de 7 años que transitamos todas las personas, y los astros, ¿ok? Que los primeros 7 años somos más lunares y estamos más a merced de la influencia de nuestra luna y de todo lo que implica la luna, ¿sí? La receptividad, la dependencia, ¿sí? La vulnerabilidad, la fragilidad, los cuidados de alguien más, etcétera. Los siguientes 7 años somos más mercuriales. Esto es cuando empezamos a comunicarnos con los demás, cuando empezamos a hablar en casa, cuando empezamos también a sociabilizar, no solamente con nuestros familiares, sino también con nuestros compañeritos del kinder, del jardín, del preescolar, ¿ok? Y fundamentalmente cuando entramos en la escolarización formal, en la escuela primaria. Los siguientes 7 años son los de la entrada en la pubertad, desde los 14 hasta los 21 aproximadamente, que es nuestra etapa venusina. Aquí ya dejamos de tener una libido latente, se despierta nuestra pulsión sexual y hacemos dos cosas. O atendemos esa pulsión sexual porque empieza nuestra actividad sexual, ¿sí? Autoerótica o aloerótica, ¿sí? Hay gente que comienza su actividad sexual muy temprano, por supuesto. O también sublimamos. Y dije también porque no hay nada de malo en hacer una cosa o la otra, ¿ok? Sublimar significa reemplazar, si ese deseo sexual que empezamos a tener en la pubertad, y dirigir todo ese deseo, toda esa energía hacia objetos de deseos transicionales, podemos decir, ¿no? En el caso de Bill Gates, él se enamoró de la informática, ¿sí? Y un poquito más tarde del dinero, como veremos aquí, ¿no? En su etapa venusina se apasionó, tuvo una gran novia que fue la tecnología, la informática, y le dedicó mucha energía a ello. Y de hecho en esta etapa, ya de una manera muy prematura, muy precoz, muy temprana, ya le está metafóricamente haciendo el amor al mercado, ¿no? A la informática. Y de hecho fíjense qué potente fue lo que hizo que cambió el mundo, ¿no? Con sus ideas y con sus aportes. Después, bueno, si hubo conducta no ética, si robó ideas o no, eso es otra cosa, ¿no? Que ya lo veremos en la etapa marciana. Pero también no es casual que justamente a esta edad, aquí tendrá 17, 19 años, ¿sí? Y ya por supuesto ya era millonario y ya era reconocido, pero a esta misma edad, un poquito antes de ser mundialmente reconocido, es cuando conoce a Melinda, quien fue su novia y su esposa hasta hace muy poco, ¿ok? Fíjense cómo se cumple lo venusino, cómo además de enamorarse de su vocación y de su profesión, también se enamora literalmente de una mujer, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que en esta etapa venusina sublimó su pulsión sexual y también le dio su debido lugar. También la dirigió hacia objetos sexuales. Realizó la pulsión a través de lo simbólico y de lo concreto, lo contundente. Y la siguiente etapa, sí, entre los 21, esto promedia más a los 25 quizás diría yo, estamos en su septenio marciano. Esta es la etapa en la que él se vuelve más agresivo en el mercado y comete, no sé si delitos, pero sí tiene conductas antiéticas. Roba ideas de Steve Jobs, en teoría, ¿no? Y se comporta monopólicamente. No sé si saben, pero lo que hizo Bill Gates fue ofrecer un producto que era un poco, no diría menos eficiente, pero no era tan bueno como el de Apple, pero era 3 o 4 veces más económico. Y de esa forma se comió todo el mercado, ¿se entiende? Generó la mayor demanda. ¿Sí? Creo que sus software se vendían por $25 o por $99 y Apple estaba vendiendo sus computadoras personales o sus software por 300, ¿ok? Lo de Apple siempre fue y sigue siendo algo premium, ¿sí? Algo de nicho, ¿se entiende? Casi un lujo. Y por eso también se lo utiliza como un símbolo de estatus todavía, ¿no? Como que si no te dedicas al diseño gráfico o algo que realmente le saque provecho a la tecnología de Apple, te gusta el lujo, por eso estás comprando algo mucho más caro cuando se sabe que, y hoy se sabe que en realidad Microsoft hoy no es más barato, hoy es mejor, ¿se entiende? En todo sentido, en rendimiento, en prestación, o sea, en servicio técnico, en actualizaciones, en seguridad y demás. Pero en su etapa marciana la encontramos absolutamente egoísta. Aquí tenemos esta cara que está sobrada de confianza porque a esta persona no le importa, está más allá del bien y el mal, ¿sí? Está haciendo la suya
y para colmo la vida le da la razón y todos los juicios que se levantan en su contra los termina ganando. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la vida habilita o avala a personas tan egoístas? Porque la vida sabe que se venía esto. ¿Se entiende? La vida sabe que se venía esto. Habilitó que con todo ese egoísmo juvenil marciano de esta época, él iba a llegar a esta cima, ¿sí? Y recordemos que en estas portadas, como las de la revista Time, ¿sí? Y en tantas otras que había salido, en la de Forbes, se lo catalogaba como el hombre más rico del planeta y se mantuvo ahí durante quizás 20, 30 años, ¿ok? Y sigue estando para colmo en el ranking. ¿Se entiende? Entonces, la razón por la cual la vida permitió todo este egoísmo y esta agresividad marciana fue precisamente para que él llegue a esta cima y llegue a ser quien es hoy, al menos desde el punto de vista material. ¿Por qué? Porque también la vida sabe qué es lo que viene después. La vida sabe que al lado de esta gran fuente de luz que parecía querer acumular todo para sí, había una vasija que pretendía compartirlo con los demás, derrochar, malgastar todo el dinero que amasó durante 30, 40 años en ayudar a los demás en esta etapa jupiteriana que ya vamos a ver, ¿ok? Fíjense lo que dice la portada en su etapa solar, que promedia los 30 años, ¿sí? Y he mencionado que estos tres últimos septenios de Sol, Júpiter y Saturno son de 14 años, son dobles, son mucho más largos que los 4 septenios primeros, ¿ok? La portada dice, Bill solamente quiere tener diversión, ¿ok? Y lo vemos con una de sus mejores caras, parece un bonachón, ¿sí? De hecho, parece John Bonachon, que es el dueño de Garfield, ¿no? Que era un bonachón. Por supuesto, aquí ya está en la cima del mundo y está mucho más calmado y se calmaron las polémicas y ya había fundado su fundación con su esposa, ¿sí? La fundación de Melinda y Bill Gates, y aquí ya está preparándose y madurando emocionalmente para lo que se viene. ¿Qué se viene? A sus 58 años, el retorno de Saturno, ¿sí? He mencionado también en la clase anterior que Saturno se pega 3 vueltas, en el mejor de los casos, por nuestra vida, ¿ok? Cuando nace está en un punto, ¿no? En un signo y en una casa. A los 29 años regresa a ese punto natal. Por eso tenemos la crisis de los 30, ¿sí? En el que nos replanteamos qué hicimos con nuestra vida, si estamos haciendo algo que nos hace felices o no, si ya tenemos casa o cosas concretas, ¿sí? Saturno es bastante materialista, quiere estabilidad, quiere tranquilidad, y también nos pregunta acerca de los hijos, ¿sí? Si no es muy tarde esperar para después, y qué logros, y por supuesto si somos felices o no, ¿ok? Y a los 58 años tiene su segunda vuelta, ¿ok? Y tanto en una vuelta, en un retorno, en el de los 29 como en el de los 58, nos va a preguntar lo mismo, ¿sí? Pero la respuesta probablemente sea distinta, ¿sí? Porque Saturno lo que viene a preguntarnos es, ¿cómo va tu vida? ¿Qué lograste? ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya maduraste? ¿Sí? Y si tú no estás maduro, vas a decir, no, no, espérame un ratito, a lo mejor ahora que tengo casi 60, a lo mejor en estos últimos 30 años logro todo lo que no logré, me establezco en un lugar, logro la libertad financiera, dejo funcionando empresas, le aseguro la vida a mis hijos, y en realidad Saturno no quiere que le respondas eso, y menos en su segunda vuelta. Lo que está esperando Saturno es si te diste cuenta o no que todo este egoísmo de la primera etapa no tiene sentido en la vida, ¿sí? Que la vida se trataba de vivir todo esto, pero en un equilibrio. ¿Con qué? ¿Con respecto a qué? Con respecto a la existencia del otro, del prójimo. ¿Ok? Por eso entramos a esta etapa jupiteriana en el que luego de que Saturno nos haya dado esa lección, más que lección es una especie de reprimenda, y es algo que puede ser muy duro, comenzamos una etapa de genuino altruismo e interés por los demás. ¿Ok? ¿Qué es lo que hizo él a partir de sus 60 años? ¿Sí? Que renuncia a Microsoft, tiene la iniciativa junto con otros magnates de donar la mitad de sus riquezas periódicamente, y ahora hace poco anunció que va a donar el 95% de su fortuna cuando muera y que a sus hijos les va a dejar lo mínimo indispensable como para que puedan manejarse, pero que no les va a heredar la billonada que amasó todos estos años, y esto durante 14 años. ¿Ok?
hasta que nos aproximamos al último retorno de Saturno, que llega a los 86 años, por eso muchas personas desencarnan ya a los 86 y por eso la esperanza de vida humana en esta época es de 86 años, es porque muchas personas no sobreviven a la tercera vuelta, retorno de Saturno. ¿Ok? Sería el primero a los 29, el segundo a los 58 y el tercero a los 86. ¿Ok? Por supuesto que hay personas que viven un poco más, ¿sí? Pero son excepciones. El promedio de vida está en 86 porque la tercera vuelta de Saturno muchas veces ya se lleva a las personas. Y durante los últimos 14 años de nuestra vida estamos haciendo un cierre, una conclusión, ¿sí? Este no es Bill Gates, este es su padre, ¿sí? Lo he puesto aquí como anunciando que va a llegar a esta edad, pero vemos cómo su padre está rodeado de niños y se nota una intención del fotógrafo, o quizás sea casual, ¿no? De que hay una diversidad cultural o étnica o socioeconómica en esa foto, ¿sí? Aquí hay un Bill Gates maduro emocionalmente, ¿ok? Que aprendió lo más importante que hay que aprender en la vida, que no importa solamente uno, ¿ok? Como pensaba este joven, el marciano, ¿ok? Esto es lo que vimos en la clase anterior. Me había faltado agregar que en su etapa venusina él conoce a Melinda, que hasta hace poco fue su esposa, y que por supuesto Melinda tuvo que ver al ser leonina, como su madre, que también era leonina, se buscó una mujer leonina, ¿sí? Como su madre. Ella fue de alguna forma la influencia para que toda esta luz, toda esta abundancia, todo este dinero y esta generosidad, ¿no?, acumulada aquí se transforme en un beneficio para alguien más, ¿ok? Y para modificar la dirección de los planes de estos jóvenes, que también fue, ¿ok? Bueno, esto es algo que pertenece a la tercera clase. Los astros que acabamos de ver desde la Luna y el Sol, que son considerados luminarias, ¿sí? Porque son luces en el cielo, ¿ok? Y los astros personales, que son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, todos estos entran en el grupo de los personales, ¿sí? O también se les llama hoy en día los astros tradicionales, porque en la astrología antigua, la arábiga, la babilónica, la egipcia, la hebrea, solamente había noción de estos 7 astros, porque nuestros telescopios solamente podían ver hasta ahí y nuestros cálculos llegaban hasta ahí, hasta Saturno. Y además porque todo cuadraba perfectamente, ¿sí? Como teníamos una especie de creencia pseudo-mágica de que todo en el universo era perfecto, todo nos cuadraba, ¿sí? Porque la creación se creó en 7 días, los días de la semana son 7, ¿sí? Y de hecho llevan sus nombres, ¿sí? El lunes es el día de la luna, martes Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus y sábado Saturno. Y el domingo es el día del Sol. ¿Ok? 7 días de la semana, 7 días de la creación, 7 cielos, 7 pasos, 7 escaleras, 7 planetas, 7 sefirot del árbol de la vida, todo daba 7, ¿sí? Era un número mágico, el número de la creación. Y entonces cuadraba perfectamente y nadie sospechaba que podrían existir 8, 9, ¿sí? Y que las cuentas empiecen a dar mal, ¿no? Nadie quería que se descompagine todo lo que se había armado con tanto esmero, ¿no? Y como vimos, estos astros personales caben en la vida de una persona, es decir, que todos retornan al punto natal, todos vuelven a estar, luego de dar una vuelta por todo el sistema solar, por su órbita, vuelven a estar en el punto natal varias veces en la vida de una persona de 86 años, ¿ok? Para que tengan una idea, Mercurio, Venus, Marte más o menos tardan un año en dar la vuelta entera a la rueda y volver al punto natal, ¿sí? Son irregulares, se mueven mes a mes por cada signo. El Sol se mueve 1 grado por día, es decir, que tarda literalmente 365, 366 días en volver al grado que nos dio nacimiento. La Luna se mueve, cambia de signo cada 48 horas, es decir, que se mueve hora a hora. Júpiter tarda 12 años en dar una vuelta completa, es decir, que va cambiando año a año de signo, mientras que Saturno va cambiando cada 3 años promedio de signo, ¿sí? Por eso es que tarda 29, 30 años en completar una vuelta y en volver
¿sí? Cada vez que hay un retorno de estos astros, van sucediendo cosas en nuestra vida, ¿no? Y según el ángulo que van formando, a medida que se van desplazando por su órbita, también van generando efectos, ¿ok? Cuando están en trígono, que es un ángulo de 120 grados, que ya vamos a ver eso, no se apresuren, no se preocupen, beneficia. Cuando está en oposición, dificulta. Cuando está en cuadratura, pone retos. Cuando está en conjunción, potencia. Cuando está en sextil, facilita, y así vamos a ver eso, ¿ok? Pero hay que entender que se les llama transpersonales porque como sus órbitas son relativamente rápidas en comparación a los transpersonales, que son los más lentos, dan varias vueltas en la vida de una persona y lo van afectando periódicamente, ¿ok? Y como vemos, ya a la tercera vuelta de Saturno, ya prácticamente estamos listos para desencarnar. ¿Pero qué pasó? ¿Sí? Llegó la modernidad, llegó la ciencia, se mejoraron los telescopios, se mejoró la matemática y mediante las observaciones se observó por telescopio a Urano, se descubrió por matemática a Neptuno y el más reciente hace muy poco con telescopios mucho más potentes y sondas y demás, se descubrió Plutón. ¿Ok? Y toda esta cuenta empezó a dar distinto, ¿no? Ahora resulta que son 9 planetas más las 2 luminarias, ¿ok? ¿Y qué significa esto? ¿Sí? ¿Se extendió nuestra vida o qué? Ni. ¿Por qué? Porque la vida sigue acabándose más o menos cerca del tercer retorno de Saturno, ¿ok? Y además porque ninguna persona vive para presenciar el retorno de alguno de los transpersonales, ¿ok? Estos astros, Urano, Neptuno y Plutón, son tan lentos que ninguna persona vive un retorno. Ninguna persona lo ve volver al grado que le dio nacimiento. Es imposible, ¿sí? Porque, por ejemplo, no recuerdo en este momento el número exacto, pero Neptuno creo que tarda algo así como 244 años en dar una vuelta entera a la rueda astral, ¿ok? Después voy a pasar el dato exacto. Tengo una tabla en la que están todas las órbitas y sus duraciones en días, ¿ok? Y lo mismo con Urano y con Plutón, ¿sí? Urano es un poco más rápido que Neptuno y Plutón es el más lento y errático de todos, ¿ok? ¿Qué significa? Que los transpersonales, como hemos visto en la clase anterior, afectan a generaciones, ¿sí? Como están 7, 14, 20 años en un signo, afectan a todos los nacidos durante ese periodo, ¿sí? Por eso no es lo mismo, no es la misma energía la que tiene una persona que nació durante el hipismo de los 60, 70, que nacieron con Neptuno en Sagitario, que los que nacieron después, a mediados de la década del 80 y hasta mediados de los 90, con Neptuno en Capricornio, ¿ok? Son generaciones muy distintas, cómo piensan, cómo viven y cómo se le dan las cosas, ¿sí? No sé, pongamos ejemplos, ¿no? No sé si conocen, hay un maestro espiritual que se llama Javier Volkov, nació con Neptuno en Sagitario, y eso se nota, ¿se entiende? Y más cuando, ahora que está un poco en una etapa de madurez espiritual, se empieza a notar que está cada vez más hippie que nunca, ¿ok? ¿Por qué? Porque nació con Neptuno en Sagitario, y eso es intrascendible, ¿se entiende? En algún momento se despierta y te convierte en quien naciste para ser. No sé si está bien dicho, pero se comprende, y así con todos, ¿no? No es lo mismo nacer con Plutón en Sagitario, que son estos jovencitos que están siendo multimillonarios con menos de 25 años, que nacieron a partir del año 1998, creo, y durante esos 15 años, más o menos, que los que nacieron con Plutón en Escorpio, 15 años antes. No es lo mismo, no es lo mismo, ¿ok? Son vidas absolutamente distintas, ¿ok? ¿Por qué? Porque fueron de otra generación, afectados por los transpersonales estando en distintos signos, ¿ok? Y por supuesto que para los transpersonales valen las mismas reglas que para los personales, ¿sí? Cuando se encuentran en su signo del cual son regente y en la casa que es su domicilio, funcionan mucho mejor que en otro lugar, ¿ok? ¿Y qué pasa con la vida humana ahora que están los transpersonales? Hago un paréntesis. Hubo varias sincronicidades increíbles con la aparición de los transpersonales, ¿sí? Es como que hasta que no se sabe que existen, tampoco aparece nada que tenga que ver con ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se descubrió a Urano y a Plutón, también se descubrió el uranio y el plutonio. ¿Se entiende? Y el descubrimiento de Neptuno también tiene que ver con cierta etapa espiritual en el mundo. No me quiero extender demasiado contando detalles de historia y demás, pero todo está relacionado con todo, ¿sí? ¿Se entiende? Todo está relacionado con todo. Y de hecho,
Si analizamos arquetípicamente, por ejemplo, ¿no? Plutón tiene que ver con la energía nuclear, porque fíjense que es uno de los astros más pequeños y de hecho hoy en día no es considerado un planeta, sino un planetoide, es muy pequeño, es prácticamente como nuestra luna, y sin embargo se dice que Escorpio, su domicilio, o Plutón mismo, rigen a la energía nuclear y al rayo láser, ¿sí? Que es una cantidad enorme de energía que está contenida en un punto o en algo minúsculo, ¿sí? Si tú agarras medio kilogramo de plutonio, ¿sí? Va a parecer insignificante en tu mano, ¿sí? Va a ser una esfera de unos pocos centímetros de diámetro, pero ponlo dentro de un reactor nuclear y vas a ver qué va a pasar, ¿no? Entonces fíjense cómo lo que acompañó la aparición de los transpersonales también tiene que ver arquetípicamente con lo que significan. ¿Se entiende? Y Urano, que rige la tecnología, ¿sí? O la ciencia puesta al servicio de la tecnología, también tenía que estar acompañado del progreso de la ciencia, ¿sí? Es decir, que para descubrir Urano teníamos que avanzar tecnológicamente. Y cuando la tecnología llegó a un punto, ¿qué pasó? Apareció Urano, empieza a ser visible. ¿Por qué? Porque es paradójico, ¿sí? Urano es el avance de la tecnología y para que podamos verlo teníamos que hacer un avance de la tecnología, ¿sí? Y entonces, cuando hay un avance de la tecnología, o casualidad, Urano comienza a ser visible para nosotros. Y así con los demás arquetipos. A pesar de que los transpersonales afectan a generaciones enteras, a épocas y no a individuos en particular, ¿sí? Porque los personales afectan a individuos en particular, lo que estamos haciendo nosotros, que es entender, mirar el tablero del juego de la vida desde arriba con la astrología, es una actividad uraniana. De hecho, por definición, la astrología, que es lo que está haciendo este mago, este astrólogo, este alquimista de aquí, es uraniana, es hija de Urano, ¿sí? Y los mejores astrólogos suelen ser los que tienen una gran carga de Urano, ¿sí? Por ejemplo, los acuarianos, cuyo regente es Urano, pero también una persona que tenga un Urano, ¿sí? En el ascendente, por ejemplo, como alguien que conozco, puede ser un excelente astrólogo, porque entiende la tecnología. Urano es un tecnólogo, entiende qué es un tecnólogo, un ingeniero, entiende cómo funcionan las cosas, mecánicas, electromecánicas, eléctricas, electrónicas, cuánticas, entiende, tiene un cerebro que entiende, una mente que comprende, que puede diseñar, que puede crear, que puede arreglar, que puede reparar, que puede manejar, o sea, un ingeniero es todoterreno, por más que estén devaluados, ¿no? Y que los licenciados se rían, ¿no? Ah, yo soy licenciado en matemática, tú eres ingeniero, ¿no? Como menospreciando, pero gracias a los ingenieros existen gran parte de los inventos, ¿no? Y un avión vuela porque un ingeniero le está haciendo mantenimiento también, ¿no? Pero tenemos que entender que a pesar de que parezca algo trivial, con estudiar astrología y entender las conexiones sutiles entre las cosas, es decir, poder ver el tablero del juego de la vida desde arriba y entender las reglas del juego, cómo jugarlo, las estrategias, cómo ganarlo, etcétera, y al hacer lo mismo que está haciendo este astrólogo, que es, fíjense cómo aquí la persona está viviendo inconscientemente y aquí el astrólogo se dio vuelta y dijo, un momento, ¿se dieron cuenta de que hay un patrón? Miren para atrás todo lo que vivimos. ¿No se dan cuenta de que todas las personas vivimos lo mismo? ¿Que todas las personas atravesamos estas etapas o que a todas las personas nos afectan estas lucecitas que están en el cielo? ¿Se entiende? El astrólogo se da cuenta del patrón, ¿sí? No sé si recuerdan la película de Truman Show. Él empieza a darse cuenta, más allá de que había ciertas cosas que le hacían sospechar, ¿no? De que estaba en un reality. Y está muy buena la película porque tiene detalles increíbles. Hay un plano de detalle que no se llega a notar, salvo que estés muy atento, en el que en el desayuno él todos los días, Jim Carrey, toma vitamina D. Claro, porque el sol era falso. Tenía que tener una compensación de vitamina D, tenía déficit de vitamina D, ¿se entiende? Y así con un montón de cosas, ¿no? Que los directores y los guionistas tuvieron el cuidado de retratar. Pero el momento más fuerte en el que Truman empieza a darse cuenta de que está en un reality show es cuando está arriba del automóvil con su supuesta esposa y se da cuenta por el espejo retrovisor que las personas, los actores secundarios, los extras, estaban actuando en patrones, ¿sí? Que la bicicleta que pasaba por detrás de su auto cada 2 minutos volvía a pasar, que volvía a pasar el automóvil que había pasado hace 2 minutos, que las personas volvían a pasar caminando, que todos los días se repetía lo mismo,
¿Se entiende? Se dio cuenta del patrón, se dio cuenta de que estaban actuando un guión y que ese guión estaba descuidado porque no había caos, ¿sí? Había un orden repetitivo que le hizo sospechar de que estaba pasando algo extraño, ¿ok? De la misma forma, el astrólogo mira hacia atrás, sí, el filósofo también, el gurú, ¿no? Mira hacia atrás y encuentra los patrones. Dice, ¿no se dan cuenta de que cada vez que Júpiter está en nuestro signo en el que tenemos a Júpiter natal o haciendo trígono, o sea, estando en un signo que es del mismo elemento que nuestro Júpiter natal, nos beneficia? ¿Se dieron cuenta que cada 29 años viene Saturno y nos da una lección? ¿No se dieron cuenta de que nos sentimos vivos promediando los 30 años? ¿No se dieron cuenta de que cuando éramos bebés éramos como la luna? ¿Se entiende? Y fíjense cómo mientras la vida se dirige hacia adelante, ¿sí? Y aquí termina, el astrólogo revisa la vida y saca una conclusión. ¿Qué conclusión saca? Y la conclusión de que la vida se trata de un juego de mesa, de un tablero, ¿ok? Y por otro lado significa que nuestra labor de estar estudiando el juego de la vida desde arriba, no solamente nos da un privilegio uraniano, ¿sí? Si mal no recuerdo, Urano está asociado en la mitología a este personaje mítico que le robó el fuego a los dioses y nos lo dio a nosotros, que no recuerdo el nombre. Ángela, ¿tú recuerdas cómo se llamaba este personaje mítico que le robó el fuego a los dioses y se los dio a los humanos para que pudieran evolucionar? Que le roba el fuego a los dioses para regalárselo a los seres humanos y así produce una revolución, ¿no? Porque antes que el Internet, el primer salto en la humanidad se dio cuando empezamos a cocinar nuestros alimentos y poder vivir calenticos dentro de cuevas, ¿ok? Gracias al fuego, ¿no? Y vivir una vida un poco más nocturna gracias a que podíamos vernos. Y Es Prometeo. Prometeo, gracias, muchas gracias. Y fortalecer los lazos familiares, ¿no? Nació el concepto de la familia alrededor de la hoguera y del fuego dentro de las cavernas. Entonces, el astrólogo y Urano tienen un carácter prometeico. Es como que tienen la capacidad, es como que Dios o los dioses le permiten elevarse a su altura y ver las cosas desde esa altura, ¿sí? Y el astrólogo es un poco desleal a los dioses y les dice, ustedes no me dijeron nada que yo no podía contárselo. Ahora yo bajo y se los cuento a los humanos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el acuariano, la acuariana? No, yo quiero ayudar. Si esto es bueno para la humanidad, ¿para qué me lo voy a guardar para mí? ¿Y por qué lo tienen ustedes ahí arriba solamente? ¿Sí? Vamos a compartirlos con todos. Sería bueno que todos entendamos el juego de la vida y que todos podamos ganarlo y convertirnos en dioses y no solamente ustedes. ¿Se entiende? ¿Y a qué voy con esto? A que estudiar. Y esto parece una metáfora, pero estoy convencido de que no es una metáfora. Que estudiar y entender astrología, por supuesto que otros sistemas de metafísica también, pero en este caso astrología, no solamente te eleva por encima del tablero de la vida y te hace verlo desde esa visión privilegiada, sino que te hace vivir en la vida de una persona un arquetipo, una etapa que la persona promedio no alcanza a vivir, porque Saturno se lo lleva. ¿Ok? ¿Qué significa? Que hay muchas personas que solamente llegan a vivir hasta su tercer retorno de Saturno y que vuelven, o sea, desencarnan y en teoría, si creemos en la reencarnación, yo no creo literalmente en la reencarnación, alguna oportunidad les voy a contar en qué es lo que creo o qué es lo que vi, pero podemos suponer, ¿no? La persona llega hasta aquí, desencarna y vuelve al principio del tablero, una y otra vez, ¿ok? Y tenemos la suerte, aunque parezca una pavada, es decir, aunque parezca una nimiedad, de que mientras muchas personas, la gran mayoría, ¿sí? Está en este loop, ¿no? De llegar hasta Saturno y volver a la Luna una y otra vez, nosotros desbloqueamos un nivel más. Y antes de retirarnos de esta vida, ¿sí? Porque por supuesto que también nos va a tocar el segundo retorno, el tercer retorno de Saturno, pero vamos a haber vivido un arquetipo más que no vive la persona promedio. Vamos a haber vivido a Urano, ¿ok? ¿Qué significa? Que nuestra vida es más larga y más completa que una persona promedio, ¿sí? Porque estamos viviendo un transpersonal, ¿ok? Y fíjense, de hecho, lo que se dice, lo que decía Jung, por definición. Los transpersonales quedan en el inconsciente colectivo, o como quieren decir, nadie los vive. Nota al pie, bueno, si tú estudias astrología y la entiendes, estás viviendo un transpersonal. Estás haciendo consciente este arquetipo del mago, del sabio, del ermitaño, del astrólogo, del vidente, que en la gran mayoría de las personas está dormido.
Por eso ustedes van a ver, y mientras ustedes no lo vean, no lo sientan, no lo vean por ustedes mismos y con sus 5 sentidos con Neptuno, esto que les estoy diciendo parece un cuento de hadas. Y está bueno pensar, "Ay, bueno, sí, a lo mejor es", pero nuestra parte terrenal nos dice, nada, nada, esto es una pavada, es una linda teoría, es demasiada imaginación, ¿no? Sí, por las dudas deja lugar a la duda y a que la vida te sorprenda. Porque literalmente, el hecho de hacer consciente este arquetipo que es inconsciente en la gran mayoría de las personas no es un dato menor, no es una pavada, ¿ok? Aprendemos cosas muy importantes en la vida que una persona promedio no llega a entender. Y por eso ustedes van a ver que si me escuchan atentamente, hay como una especie de soberbia sin culpa de que un astrólogo entiende todo lo que pasa, ¿sí? Que entiende por qué suceden las cosas, por qué los países, por qué las comunidades, por qué las personas, por qué los individuos, por qué las parejas. Hay como una especie de soberbia y esa soberbia proviene de la sabiduría uraniana o acuariana, ¿sí? Que es que de alguna forma, por estar en el árbol de la vida, en Jojma, aquí, ¿no? Al estar aquí arriba, Urano está aquí arriba, ¿sí? Cerca de Neptuno, que arquetípicamente es el más alto, ¿sí? A pesar de que no hay arriba y abajo, desde aquí arriba hay cierta soberbia, ¿se entiende? Y por supuesto que parece falta de humildad, parece sesgo, parece complejo de superioridad, ¿no? Que también le pasa, aquí está Capricornio, aquí está Saturno, ¿sí? El Capricornio no se siente materialmente superior al resto, ¿ok? Porque eso lo da la altura, ¿sí? Por supuesto que no hay nada que sea superior ni inferior, ¿ok? Pero desde aquí arriba, desde Jochma, desde la sabiduría, se puede entender con claridad el juego de la vida, ¿sí? Mirando hacia abajo, que desde abajo no se ve con esa claridad. Por eso, el astrólogo, ese aire de superación, ese aire de yo puedo entenderlo todo y puedo explicarlo todo y entender a las personas y predecirlas, porque conozco los patrones, conozco las reglas del juego y sé dónde va a estar. Me puedo anticipar a cada movimiento porque sé con antelación dónde va a estar ubicado cada astro, que es lo que se hace cuando hacemos tránsitos, ¿ok? Pero más allá de esa cuestión psicológica que puede resultarnos chocante, ¿sí? Y además hasta que no lo veamos aquí, hasta que no lo sintamos con Neptuno, hasta que no veamos las sincronicidades puras frente a nuestros ojos, hasta que no nos empecemos a volver un poco locos como Jung, que empezó a ver sincronicidades por todos lados, al punto que dijo, no, yo dejo la ciencia es miope, acá pasan cosas que la ciencia no puede explicar o que ninguno tiene el coraje de explicar todavía, que están más increíbles, ¿se entiende? Hasta que no lo vivamos con nuestros propios sentidos y lo percibamos directamente, vamos a pensar que esto es soberbia, ¿sí? Y que esto es sesgo cognitivo. No, la astrología da respuestas genéricas y nosotros creemos que son acertadas. La astrología, bueno, ahora les cuento mi punto de vista. No solamente estamos siendo conscientes de todo aquello que las personas promedio son inconscientes, me refiero a los patrones, a las reglas del juego, a la influencia de los astros y demás, pero además espiando el libreto del guión de la vida, que es el privilegio que tiene el astrólogo, Urano, Prometeo. ¿Sí? Y lo que hacemos es como si tuviésemos acceso a la biblioteca prohibida del Vaticano, ¿no? Entramos, tomamos notas y decimos, uy, esto está buenísimo, ¿cómo que el infierno no existe? ¿Sí? ¿Cómo que en realidad no hay pecado y que esto es liberador, esto me sanó y puede sanar a todos mis compañeros que están allá afuera castigándose y diciendo por mi culpa, yo voy y lo comparto, ¿sí? Y por supuesto en el medio arriesgas tu vida porque hay personas a quienes no les conviene que ciertos conocimientos sean universales, porque quieren vivir de ti y de los demás y les conviene dormido, ¿ok? Pero quiero que quede claro esto, ¿sí? Y no importa si nos ponemos a estudiar astrología o, por ejemplo, cábala o cualquier otro arte así medio esotérica, ¿no? La alquimia, el tarot, el I Ching, el Tao. No importa si lo hacemos en la tercera edad. Puede que nos llegue la curiosidad por la astrología a los 13 años, ¿sí? Pero sepan que ese niño, esa niña, ya está viviendo una vida mucho más larga y más profunda que una persona promedio, ¿ok? Porque está volviendo consciente procesos sutiles que son inconscientes para el resto de la persona. Les va a pasar, me sigue pasando a mí que me dedico a la astrología, ¿no? Es increíble cómo la astrología puede predecir cómo es una persona, los sucesos de su vida, cómo se comporta, cómo se puede comportar, qué le interesa, ¿se entiende?
en qué se va a terminar convirtiendo, qué potencialidades tiene, qué virtudes, qué defectos. ¿Y eso a qué se debe? A que sencillamente aquí hay una persona muy tesa que conoce las reglas del juego, que conoce los patrones y las reglas sencillas del juego de la vida. ¿Ok? Y aquí estamos entendiendo, mientras estudiamos y practicamos la astrología, estamos entendiendo la conexión entre las cosas, los sucesos, las personas, los seres, intelectualmente. Fíjense que atrás el astrólogo tiene un libro, ¿sí? Y tiene un transportador, ¿sí? Para medir ángulos. Y está observando, ¿sí? Es una mezcla de teoría, hay leyes, tiene que hacer mediciones y luego corrobora. Se fija si sus predicciones son ciertas, si se cumplen o no. ¿Ok? Es una ciencia, pseudociencia, una praxis, una medio filosofía, medio ciencia. ¿Ok? Pero es intelectual, porque Urano y Acuario, que son el planeta y el signo de la astrología, son intelectuales, son mentales, son personas intelectualoides, ¿ok? Sin embargo, la vida continúa, ¿sí? Y puede que en esta misma vida o en otra empieces a darte cuenta de que, bueno, ahora ya entiendo que todo está conectado, que todo está relacionado, que lo que sucede arriba se refleja en lo de abajo, que el juego, que la vida es un juego, que estas son las reglas, que esto, ¿se entiende? Intelectualmente lo entiendes y te sientas a hacer cuentas y a interpretar cartas y todo cuadra, ¿sí? Todo cuadra. Te has vuelto una especie de computadora, ¿se entiende? Y empiezas a tener la necesidad de tener un contacto intuitivo con esas conexiones. No te basta, ya no te da, no es que no te da placer, no te basta, no te satisface el entenderlo con el cerebro, con la mente, no te satisface, ¿sí? Ya no te da goce, ya casi no te asombra como al principio, porque al principio vas a tener grandes eurekas, orgasmos mentales, cuando te des cuenta y digas, no puede ser, esto estaba escrito en mi carta, no puede ser, esto me di cuenta de que iba a suceder hace 3 meses, no puede ser, o sea, vas a tener un montón de eurekas, de momentos eurekas. Y ya va a haber un momento en el que vas a estar tan habituado a entenderlo todo y a anticiparte a ciertos sucesos relevantes, que vas a decir, va, ya sabía, o ya lo vi, ¿sí? O es obvio, o quizás en el momento lo entiendes, no, bueno, es obvio, porque Marte está aquí, Venus está aquí en cuadratura, y cuando pasa eso y hay un eclipse, y te vas a volver un compensado, porque vas a querer explicar todo desde esa altura, desde esos fundamentos. Tu pareja te va a contar algo trivial y vos le vas a decir, ay, bueno, sí, eso es porque Tauro tiene esta tendencia y cuando está en cuadratura Marte, y eso está en cuadratura en tu carta natal, te vas a explicar todo desde las reglas sutiles del juego mismas, porque no hay mejor manera de explicarlo ni de entenderlo, y porque es así, aunque no nos guste, pero nos va a gustar, porque vamos a entender que no queda otra, vamos a entender que la vida es así de loca y así de simple a la vez, ¿ok? Entonces, a este astrólogo que somos, no digo que le va a aburrir, porque nunca aburre, pero va a necesitar algo más. Como va a entender que nada es casual y que todo son sincronicidades, a pesar de que no se vea la sincronicidad en todo lo que sucede, cuando nos sucedan 2 o 3 sincronicidades importantes en nuestra vida, vamos a tener la necesidad de que nos suceda más seguido, ¿ok? Que es algo casi imposible, ¿no? Casi imposible, humanamente. Pero se siente tan rico, tan asombroso y la vida es tan hermosa cuando las cosas suceden de la manera más conveniente o cuando sucede un mini milagro delante de nuestros ojos, que vamos a querer más. Y como acabo de decir, una parte nuestra muy inteligentemente nos va a decir, no, eso no es posible humanamente. Ah, humanamente no es posible, no hay problema, me quito del medio para que solamente queden las sincronicidades. Y si mi humanidad está impidiendo que yo pueda vivir en ese estado de conciencia, quito mi humanidad. Por eso, aquí hay un monje budista, ¿no? Pero podría ser una persona normal meditando, ¿sí? No hace falta renunciar al mundo, depende de lo que uno quiera conseguir, ¿no? Pero aquí hay una persona que está activando a su Neptuno, ¿sí? Como dijimos, a cada astro hay que darle lo que quiere, lo que nos pide arquetípicamente. Urano nos pide tecnología, ¿sí? Por eso a los acuarianos les encanta, de raza, les encanta siempre tener el último iPhone, y no por materialistas como lo hace el taurino, que quiere presumir que tiene dinero y que otros no, y el lujo, ¿sí? O como el capricorniano meritocrático, no, yo uso iPhone porque soy un CEO, ¿no? Y un CEO tiene un iPhone 14. No, no, no. El acuariano lo hace porque
no, tiene una función nueva que es genial, que es, utiliza un chip pseudo cuántico, ¿se entiende? Le interesa más lo tecnológico. Pero Urano nos pide entendimiento de la tecnología del mundo y de la vida. ¿Y de qué manera se lo podemos dar mejor? A través de la astrología, ¿sí? Porque es la tecnología del universo. La astrología es el know-how del universo, es el manual de uso del universo, ¿sí? Más eficiente y menos discriminatorio y sesgado que el judaísmo y que la cábala, me atrevo a decir, ¿ok? Aunque similares, por supuesto, porque la cábala usa la astrología, como habrán visto en el árbol de la vida, ¿no? Mientras que la persona que empieza a meditar y que busca tener experiencias místicas, sueños lúcidos, meditaciones, trances, sincronicidades, milagros, lo que está haciendo es le está dando lugar a su Neptuno. Para que algo suceda de la manera más conveniente, tú tienes que quitarte del medio, porque tu ego interfiere. Tu ego quiere que las cosas sucedan de una forma y no de otra y entorpece la sincronicidad. Entonces, cuanto menos ego tengas, y el único mecanismo para ir desgastando un poco el ego es la meditación, por ejemplo, vas dando lugar a que más sincronicidades se sucedan y le vas dando lugar a Neptuno para que haga su gracia, que es mostrar la perfecta sincronización y sincronicidad entre las cosas. Y hay muchos ejemplos, seguramente les pasó o les va a pasar, ¿sí? Si no creen demasiado en los testimonios de la gente que cuenta, no, estaba trabajando de enfermera en un hospital, como todos los días y a toda hora, caminaba por un pasillo en el que hay un teléfono público, un teléfono semipúblico, y estaba sonando, y cuando pasé por el lado lo agarré, atendí y escucho la voz de una persona que estaba pidiendo ayuda, que se estaba muriendo. Era mi abuelo. Y sería una casualidad de no ser porque el abuelo se había confundido, quiso llamar a su hija y entre varios cientos, decenas de miles, no lo sé, de números de teléfonos, llamó al teléfono público del hospital en el que trabaja su hija y justo el del pasillo por el cual estaba caminando ella. Eso es una sincronicidad. Eso es lo que nos muestra Neptuno. ¿Ok? Y si has tenido tus propias experiencias, no hace falta que te explique nada, ¿no? Porque tú deberías contarnos tus experiencias para dejarnos a todos boquiabiertos. Pero si no las tuviste, por lo menos ten la humildad de estar abierto a que te sucedan o a creer un poquito en los testimonios de los demás, ¿sí? Porque estas cosas suceden, ¿no? Un hombre de ciencia, o bueno, por lo menos de un hombre respetable como Jung, se jugó su prestigio y su reputación con tal de intentar cientificar las sincronicidades, ¿sí? Por supuesto que la comunidad científica promedio lo toma como, este tipo no era serio, pero creo que a él no le importaba, llegado a ese punto, ¿sí? En el que descubriste algo que no puedes explicar con la ciencia y que no todo el mundo va a aceptar, pero que te das cuenta con tu idiosincrasia y con tu inteligencia que vale la pena intentar explicar, ¿ok? O sea, ni hablar que si además de entender mediante Urano el tablero del juego de la vida, nos ponemos a buscar experiencias místicas a través de la meditación, la oración, ¿sí? No quiero mencionar el ayuno porque no quiero que se malentienda por el lado de lo ascético y de lo monacal, ¿sí? Porque hay gente que le sucede durmiendo, hay gente que le sucede accidentalmente, o sea, repentinamente. No requiere de esfuerzos a veces, quiero decir, ¿sí? Pero si le damos lugar a Neptuno, además de Urano, por supuesto que estamos viviendo una vida mucho más profunda o consciente que lo que vive el promedio, que la que vive el promedio. ¿Ok? Si ser astrólogos nos elevaba un poco, buscar experiencias místicas a través de prácticas espirituales, yoga, meditación, budismo, tantra, nos eleva aún por encima del astrólogo, porque el astrólogo las entiende y el místico las ve, ¿sí? Y les pongo solamente este ejemplo, ¿sí? Porque es un tema de otras clases. Quizás haga un comentario igual en algún momento, pero es tema más de otras clases, ¿no? El astrólogo entiende que todo tiene que ver con todo. Y el místico empieza a darse cuenta, empieza a ver que en realidad todas las personas que están contigo compartiendo este espacio-tiempo, esta época, este planeta, y el astrólogo casi que puede entender eso, casi que empieza a darse cuenta, pero aquí no te queda duda, todas las personas que te rodean son tus vidas pasadas, son partes de ti.
¿sí? Y si no crees en las vidas pasadas, en la reencarnación, da igual, porque lo que vas a ver aquí, ¿sí? Y más cerca de aquí, que ya voy a hablar de qué es esto, lo que vas a ver es que todas las personas que te rodean y más las que son cercanas a ti, desde vecinos, amigos, familiares, hijos, son parte de tu historia, ¿ok? Son una representación pictórica, como si estuvieses soñando a la noche un sueño, si en el que sueñas tu historia, bueno, las personas que ves en este sueño son partes de ti, ¿sí? Son partes de tu historia, de tu vida, son recuerdos de ti, ¿sí? Pero no te das cuenta acá. Aquí tampoco te das cuenta, a pesar de que empiezas a verle la hilacha, empiezas a descubrir que hay gato encerrado y aquí empiezas de a poco a darte cuenta. Entonces, si entendemos el juego de la vida con la astrología, despertamos a Urano dormido en nosotros. Si nos ponemos a meditar, vamos a despertar a Neptuno dormido en nosotros, ¿sí? Y ya viviendo, activando esos dos astros transpersonales, vamos a una vida distinta a la que vive el promedio, ¿sí? Que no está mal tampoco solamente vivir estos astros, no está mal, ¿sí? Esto también es una escuela, ¿se entiende? Solo que aquí hay alumnos avanzados, podemos decir, ¿ok? Porque aquí nos empezamos a dar cuenta de que esta etapa, esta escuela primaria de la vida, se repite una y otra vez. ¿Hasta qué? Hasta que te gradúas a este siguiente nivel, ¿ok? ¿Y cuál es la graduación de este juego de la vida? Y miren qué lindo, ¿no? Casualmente acabamos hablando en esta clase del juego de la vida, ¿no? Este es el tablero del juego de la vida y hasta aquí llegan todos y vuelven al primer casillero, ¿sí? Según esta perspectiva neobudista que tenemos en The Awakening, en el despertar, en este movimiento o no movimiento llamado la puerta sin puerta, ¿ok? Este es el juego de la vida, aquí las personas pierden su turno y vuelven al primer casillero una y otra vez, ¿ok? Hasta que hay personas que agarran las cartas, ¿sí? Las tarjetas con las reglas, las leen atentamente y dicen, no, esperen, estamos usando mal las reglas, ¿no? Aquí nada nos impide seguir avanzando en el juego, porque las reglas mismas nos permiten entender las reglas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un astrólogo? Entiende las reglas, siendo un ser humano y estando dentro del universo, entiende al ser humano y al propio universo. Luego, tiene la necesidad de que si todas las cosas están conectadas, quiero verlas conectadas, ¿ok? Quiero sentir esa conexión que indudablemente estoy entendiendo con mi mente aquí. Quiero sentirla porque esa conexión existe por algo. No está solamente para ser entendida, ¿sí? Y para ser dibujada en un mapa. Está para el disfrute de alguien, ¿sí? Y en un momento te das cuenta de que ese alguien eres tú y que puedes conectarte a esa gran fuente, red y sentir la conexión entre todas las cosas, ¿sí? Que es lo que está intentando este monje meditando, esta personita meditando. ¿Qué es meditar? Quitar el ego del medio, ¿sí? Hacer silencio un rato y esperar que pase algo más, nada más. Y si todo va bien, porque no puedo decirlo de otra manera, también es probable que despertemos al último arquetipo, a Plutón, ¿sí? El último transpersonal. Y lo que sucede en esta última etapa de la vida, que ya llegamos al final del tablero y recibimos el premio de la vida, que es el despertar, lo que sucede en Plutón es lo que su domicilio representa. ¿Se entiende? Si bien toda persona, ¿no? Probablemente muera físicamente en su tercer retorno de Saturno, es decir, después de los 86, Plutón nos da la oportunidad de tener una experiencia no física de la muerte, del ego, ¿sí? Es decir, que nos hace morir en vida, antes de morir, ¿sí? Y en un sentido positivo, ¿eh? No en el sentido de que no, la pasé mal, no, 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 en un sentido positivo. Por eso es que los maestros espirituales, por ejemplo, ahora recuerdo a Eckhart Tolle, en su libro, en su bestseller El poder de la hora, dice, la clave de la vida es morir antes
de morir para acabar descubriendo que la muerte es la mayor de las mentiras. ¿Se entiende? Y vamos a traducirlo un poco, ¿no? Porque está en medio de un aforismo. Él lo que está diciendo es, si tenés la suerte de morir, de que tu ego muera, antes, mucho antes puede ser, ¿eh? Puede ser a tus 20 años, antes de que te llegue la muerte del cuerpo, a tus 80 y tantos, 90 y tantos, 100 y tantos, eso es genial, porque vas a darte cuenta, vas a ver, vas a sentir, vas a experimentar lo que muchas personas atestiguan, por ejemplo, en un bestseller famosísimo, como el de el doctor Raymond Moody, Life After Life, vida después de la vida. ¿Qué es lo que cuenta ese libro? Los testimonios de personas que estuvieron clínicamente muertas unos minutos y que cuando volvieron contaron lo que vieron. ¿Qué vieron? Lo que todos ya sabemos, en lo más profundo de nuestro corazón. Que hay una luz blanca, infinita, eterna, sin principio ni final, esperando por todos nosotros. Y que por supuesto, en esa luz está todo y todos aquellos a quienes o a que esperamos encontrar. De una manera muy distinta a como hemos tenido la ilusión de haberlos conocido aquí abajo, ¿sí? De manera imperfecta. Eso es lo que nos posibilita el despertar nuestro arquetipo plutoniano. Si una persona, estando vivo, puede tener una experiencia, vamos a decirle cercana a la muerte, ¿sí? Hay muchas maneras, hasta puede suceder en sueños, ¿sí? No se preocupen ni se esfuercen, pero esto vale la pena aclararlo. Como dice el budismo zen, si puedes morir sin morir, te conviertes en el Buda, en el despierto. Y no solamente comprendes todo este juego de la vida, sino que comprendes el para qué. Y toda esta cosa que parece una frase de filosofía de bolsillo, ¿no? Todo es uno, todo es uno. Y una parte racional nuestra dice que todo es uno. Yo veo que el mundo es un desastre, que no hay amor por ningún lado, que no hay unidad, que no hay armonía, que todo es uno. Sí, sí, aquí abajo en la dualidad puede que sea así, ¿ok? Pero el único privilegiado que puede ver que eso no es así es el que llega al final del tablero, ¿ok? Y no se confundan, esta persona no muere. A Siddhartha Gautama le pasó a los 31 años, ¿sí? Y estuvo 50, 49 años más vivo predicando esto que vio hasta que a sus 80 dejó este mundo. No estamos hablando de la muerte del cuerpo, estamos hablando del ego, ¿sí? Y espero que de esta manera hayamos entendido el tablero del juego de la vida y este recorrido entre los personales y los transpersonales que hace a la vida de las personas. Y entendamos que esta aproximación a la astrología nos sitúa en este lugar privilegiado, ¿ok? Y no es un dato menor, no es una pavada, porque ya estamos viviendo muchos más años y aprendiendo muchos más aprendizajes que lo que una persona promedio alcanza a aprender. Y además el beneficio que obtenemos aquí, entendiendo las reglas y los patrones del juego de la vida, no solamente nos benefician a nosotros, ¿sí? Porque fíjense qué perfecto que es todo, que la astrología es un servicio, ¿sí? La astrología no es como el arte, que el cantante se sube al escenario, hace lo que más le place, Freddie Mercury, ¿no? Y para colmo que está lustrándose su ego ahí arriba, porque tiene una necesidad narcisista de que lo vean, le estamos pagando millones de dólares para que cante cada vez que canta, ¿sí? Que no está mal, ese era su destino. Tenía ascendente en Leo, ¿no? Tenía que estar arriba en un escenario. Y además lo lindo de Freddie Mercury, hago este comentario, es que más allá de que él cantaba excelente y que era una estrella de rock, lo que él disfrutaba era que ahí arriba podía ser homosexual, libremente, ¿se entiende? Que era mucho más difícil que hoy, pero ahí arriba él podía ser quien quería ser. Eso era lo que disfrutaba, ¿sí? No tanto el dinero, no tanto que seguro que sí, y el arte, sí, que era un genio, que es el mejor cantante de rock ópera quizás de la historia, ¿no?
pero lo que él estaba disfrutando de arriba es que podía ser la reina que quería ser. ¿Sí? Él, de hecho, bautiza a la banda como Queen, como reina, porque cuando le leen la carta astral le dicen, vos sos ascendente en Leo, ¿sí? Vas a brillar, vas a estar en los escenarios, vas a ser un rey, ¿no? Una reina, dijo. Bueno, que valga esta diapositiva para entender a qué estamos jugando. Es algo muy simple, ¿sí? Y no se preocupen por estas etapas, que si tienen que llegar, llegan solas. Ahora dediquémonos como buenos astrólogos a ponernos al servicio de los demás y ayudar que los demás puedan salir de esta rueda de hámster o en todo caso jugarla mucho mejor, ¿sí? Con mucho más luz, con menos sufrimiento, con mucho más amor, con mucho más sincronicidad y aprendiendo las lecciones que hay que aprender. Para eso estamos los astrólogos. O sea, a comparación de un Buda somos un tuerto, como dicen, ¿no? O un ciego, pero nuestro tacto y nuestro braille es un sol en este reino de los ciegos, de las personas que están absolutamente dormidas en este juego. ¿Ok? Y nosotros podemos, con la sabiduría y con la compasión adecuadas, iluminar como el arquetipo del ermitaño, la carta 9 del tarot, que es un acuariano, un viejo sabio que está alumbrando con la lámpara el camino de alguien más, iluminar el camino de estas personas. ¿Ok? Para eso estamos en este curso, chicas.